Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo el tiempo de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Saludo cordial, su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda y en verdad les doy un agradecimiento muy especial a todos ustedes, amigos y hermanos, en las diferentes naciones, centro, sur, este, oeste, cubriendo la tierra con este texto y estudiando la palabra desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte. Algunos hermanos me preguntan, ¿dónde está ubicado? Estamos en Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América. Gracias a los hermanos que nos siguen a través de radiogénesis.tv, los hermanos que nos acompañan también a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo, toda Europa. Muchísimas gracias. Muy bien, llegamos a nuestro cierre de semana y en nuestro cierre de semana tenemos tarea. Respuesta a la tarea. Gracias por participar. Gracias a todos ustedes quienes se tomaron un tiempo, un minuto, escudriñaron, buscaron en su Biblia, bueno, hicieron un Google, buscaron la palabra, escudriñaron la palabra y me entregaron una respuesta. El 99.9% de las respuestas que ustedes me enviaron, por supuesto, pues es correcta. Sin embargo, quería que complementáramos un poco más, recuerden, en lo que mencionamos con respecto a la terminación el, Ismael, Israel y Betuel o Betel, el, Eloam, Elohim y esa expresión el que es tan extraordinariamente importante. Así es que en el libro de Génesis, en el capítulo 16, verso 11, como ustedes muy bien lo expresaron, me escribieron este texto, el término de Ismael, que significa oír o escuchar, Dios escucha. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versos 27 al 30 también, encontramos el nombre de Jacob que fue cambiado a Israel. Aquí la expresión Israel, vamos a separarla por partes, el nombre de Israel como el nombre de Ismael. Usted tome su conclusión. Ish significa o quiere decir hombre. Ra significa ha visto. Y él significa Dios. Ahora, la expresión él tiene muchas expresiones que hacen referencia a él como Dios o dioses. Pero es muy importante que aquí, particularmente, la palabra... Aquí hay una expresión que se llama en nuestro castellano, en nuestro idioma original, el español, la palabra polivadente. ¿Qué significa? Que esta misma palabra a su vez tiene varias representaciones o significados. Por lo tanto, en la expresión él se hace referencia al Dios todopoderoso, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente, al Dios omnipotente, Él. Y aquí vemos entonces, veremos un poco más adelante ejemplos como El, Elag, Eloah, Elohim. Génesis 32:20, y dice la palabra que se alzó allí un altar y llamó Jacob su nombre como El Eloé, Dios de Israel, fuerte y poderoso. Muy bien. Básicamente esa era nuestra tarea. Muchísimas gracias por sus respuestas, repito, totalmente correctas. Simplemente quería que abundáramos un poquito en las expresiones Israel. Ish, hombre, Ra, ha visto, el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Muy bien, excelente. Vamos en nuestro estudio de Bereshit, en este ciclo de Bereshit, en el capítulo 30. Estos capítulos del capítulo 30 en adelante, nos vamos a encontrar con algo muy interesante hasta el capítulo 32, a la mitad del camino del capítulo 32, en el verso 22, que es el tiempo cuando Jacob ahora lucha frente al ángel, se encuentra con el ángel de Dios y allí hay esa lucha. Hasta ahí vamos a concluir esta semana. Por lo tanto, cuando llegamos a este capítulo 31 en adelante, Jacob se prepara para un encuentro con Esaú, que es el capítulo 32, y del verso 29 en adelante, que es lo que hemos venido estudiando, llegamos al punto en el que es necesario considerar esta expresión de las esposas de Jacob. Cuando Isaac envió a Jacob hacia la tierra de Aram, hacia la tierra de Betuel, hacia la tierra de Labán, la familia,
le envió con una tarea, buscar esposa. No le dijo esposas. Sin embargo, cuando llegamos a esta historia, y permítame parafrasearla un poco, nos encontramos como Jacob se encuentra en aquel pozo justo con Raquel. Dice que él la abrazó, le dio un beso y lloró. Aquí la expresión lloró podría tener varios significados. Realmente uno de ellos, tal vez el más importante, es que Jacob pudo sentir en ese momento que realmente el respaldo de Dios estaba allí, que Dios lo había llevado hasta ese sitio, que Dios le había permitido llegar hasta su familia, que Dios ya le había permitido encontrarse con la que sería su esposa, porque como lo mencionamos ayer, parece ser que aquí se produce una escena de amor a primera vista. Jacob ve a Raquel, habla con ella, le dice quién es su familia, su parentesco, todo lo demás. Raquel inmediatamente va a Labán a contarle que ha venido este hombre, es padre, es hijo de Isaac, y ella entiende también en su afecto que este hombre que acaba de llegar, ella se enamora profundamente de él. Atención, porque aquí hay algo importante. Vemos en la historia que Labán, arameo, aramí, engañador, de los engañadores más fuertes de toda la región de Aram, donde habían tantos engañadores, vemos que este era el papá de los engañadores. Y es así como utiliza la situación para permitir que en el matrimonio entre Jacob y Raquel se produce un engaño, y esa noche de bodas, a cambio de entregar a Raquel, según la promesa de 7 años de trabajo, ahora sucede que le entrega a Lea. Lea, aquí la Biblia nos dice que era una mujer que menospreciada. Y aquí esa mujer menospreciada tipológicamente representa precisamente la iglesia. Esa iglesia que tanto se menosprecia, esa iglesia a la que no se le tiene importancia. Pero en la gracia y en el favor de Dios, Lea, la menospreciada, la que probablemente Jacob no amaba en ese momento, le entrega hijos a Jacob. No solamente 4 primeros, sino 6. Y entre ellos, por favor, resáltelo. Estoy parafraseando todos estos capítulos, resáltelo, como lo vamos a ver a continuación. Entre ellos a Judá. Muy importante, porque de Judá vendrá posteriormente el Mesías. Así es que es muy interesante ver cómo en esta historia que nos muestra un conflicto de familia, un conflicto entre Jacob, entre Lea, Raquel, ahora sus 2 siervas, que también ahora son sus esposas, concubinas, dice la Biblia, esposas. Realmente hay una poligamia, 4 esposas, hijas con todos. Encontramos entonces en esta historia que hay celos, envidia, rencillas, hay un conflicto fuerte a nivel de toda la familia frente a esta situación. Esta es un poco parafraseando, repito, la historia. Sin embargo, vemos que Jacob dice desde un primer momento, al ver a Raquel, él se enamora profundamente de ella. Atención, Lea representando la iglesia menospreciada, pero una iglesia que produce hijos. Observen que Dios en su infinita misericordia, siendo Lea, esa mujer, repito, menospreciada, no tan valorada, no tenida en cuenta, vamos a decirlo, no amada en ese momento, recordemos que ella le da hijos. Sin embargo, cuando se pasan los 7 años, y estos 7 años son interesantes porque nos muestran cómo Jacob estuvo dispuesto a pagar un precio. Por favor, le pido, escríbalo en sus notas. Jacob estuvo dispuesto a pagar un precio no solamente de 7 años, sino de 14 años por el amor de Raquel. 14 años. Aquí la Biblia nos habla de la semana. Dice, una vez se contrajo matrimonio entre Jacob y Lea, se cumplió la semana del matrimonio y le entregó a la segunda, a la menor, a Raquel. Esta palabra semana, la semana de 7 días, está representando 7 años. Observen que la Biblia nos dice que un día es como un año, 1000 años como un día, y aquí estamos viendo prácticamente ese ejemplo. Muy bien, retomemos esta historia hacia donde vamos hoy, porque la historia es muy interesante. Los hijos de Lea, entonces, encontramos que Lea le da 4 hijos primeros a Jacob, quienes son Rubén, que significa un hijo, el hijo de la tristeza, Simeón, oír, y atención con este nombre Rubén,
porque recordemos que aquí Rubén es el primogénito de Jacob. Sin embargo, recordemos que este primogénito, observen lo que significa. Rubén significa Bet, un hijo, el hijo de mi tristeza. Este Rubén es muy importante porque veremos en la historia, o usted ya lo ha leído por favor en su texto bíblico, yo estoy tratando de resumir toda esta historia, veremos que este Rubén se acuesta, tiene relaciones con una de las concubinas de Jacob. Por lo tanto, trajo como consecuencia el que perdió la primogenitura. Y observen que toda esta historia que estamos viendo tiene que ver con un origen en Isaac, en Rebeca, en un engaño, en toda una trama. Y aquí estamos viendo ahora a Jacob víctima de las consecuencias de sus actos, no de manera directa o personal, porque recordemos que Jacob, cuando se dio el engaño a Isaac y a su mismo hermano Esaú, no lo hizo él por iniciativa suya, sino que lo hizo Jacob por iniciativa de su mamá, de Rebeca. Fue inducido, recuerda lo que vimos en este texto, dice, obedéceme, dijo Rebeca, lo que yo te digo. Y toda esta historia trae consecuencias hasta este momento. Rubén, hijo de mi tristeza. Y Rubén ahora termina acostándose con una de las esposas de Jacob, o una de las 4 esposas de Jacob. Luego viene Simeón, que su nombre significa oír. Aparece Leví, el número 3 en los hijos en este orden. Leví, que significa unir. Aquí vienen los levitas que veremos más adelante. Y algo muy importante, aparece en esta situación Judá, que significa adorador, alabar. Judá, muy importante. Quiero repetirlo y parafrasearlo nuevamente. Aunque Lea era la menospreciada, hay algo interesante aquí. ¿Por qué Lea tenía esa mirada decaída, esa mirada de tristeza? Porque recordemos que Lea tenía en su historial el que ella, como hija mayor, debía casarse con el mayor en la familia, que era ¿quién? El mayor de Isaac, ¿quién era? El primogénito, Esaú. Pero ya Lea conocía de hecho, de oídas, dicen así, había oído con absoluta claridad quién era Esaú y sabía que Esaú traía un testimonio bastante delicado. Ella tenía ese dolor en su corazón porque asumía que él sería su esposo. Sin embargo, cuando aparece Jacob en la historia, pues ahora Lea encuentra en Jacob un hombre extraordinario y no hay la menor duda que ella, cuando su padre Labán le propuso que aquella noche de bodas no iría Raquel, sino iría Lea, pues ella muy contenta, muy gozosa, dijo, por supuesto, no hay ningún problema, yo voy. Aquí hay algo muy interesante en esta historia, es que es tan apasionante lo que la Biblia nos enseña en los relatos que cuando nos detenemos a leerla en detalle, pues es tan bonito lo que vemos. Miren, en aquel tiempo y aún en nuestros tiempos, las novias en su ajuar de novia, en su traje de novia, acostumbran a utilizar el velo, cubrirse el rostro. Y observen que hoy en la actualidad, cuando la novia se presenta al altar, el novio lo que hace es que levanta el velo, ¿verdad? En el tiempo anterior no sucedía así. Cuando se celebraba la ceremonia, y fue lo que pasó precisamente en esta historia con Jacob, cuando se celebró la boda en la jupa, bajo la jupa aquí es como la cabaña, la tienda, la cobertura, la jupa, cuando se celebra la boda de Jacob con supuestamente Raquel, quien está allí es Lea. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es que Jacob no se dio cuenta? ¿Cómo es que Jacob aún pasa la noche con ella y hasta el día siguiente es que se encuentra quién es? Una de las razones es precisamente porque Lea tenía completamente cubierto su rostro, además de su ajuar y todas sus cosas, pues evidentemente Jacob nunca le vio. Además, usted recuerde que la Biblia nos narra que entre Raquel y Jacob habían unas claves, unas señales por las cuales ellos se comunicaban. Y ahora nos encontramos con la característica de que Raquel le entregó esas claves, esos códigos a su hermana Lea. Por lo tanto, cuando Jacob habló en clave, Lea le contestó con las respuestas del código que ellos ya tenían preparado. Interesante. De allí, mis amados hermanos, que hoy, cuando se celebra una boda, el novio levanta el velo
para asegurarse que quien está allí es su amada y no para que suceda lo que sucedió en esta historia, que fue por la menor y le entregaron la mayor. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Seguimos en nuestra historia, entonces, mis amados, el capítulo 30 nos habla de los hijos de Jacob, nos habla de toda la envidia que hay con Raquel entre hermanas. Vemos que en este capítulo 30 también Raquel entrega a su sierva Bilha a Jacob para que tenga hijos con ella, toda vez que Raquel es una mujer estéril. ¿Quién es Bilha? Recordemos que Bilha, más que una mujer de servicio, permítame usarle esa expresión, o la sierva, realmente Bilha es una de las hijas de Labán. Tanto Bilha como Silpa son hijas de concubinas de Labán, y Labán se las entrega a sus hijas legítimas, Raquel y Lea, para que ellas sean sus siervas. En esta historia entonces vemos que cuando Raquel, ante su esterilidad, que era la costumbre de la época, lo vimos con Sarai y Agar, le entrega a Bilha, a Jacob, para que tenga hijos con ella y sean sus hijos. En esa circunstancia, Lea, que ya no tenía más hijos para aquel entonces, dice, bueno, si mi hermana le entregó a su sierva, yo también le entregaré a la mía. Entonces, ¿a quién le entrega ahora? A Silpa. Ya tenemos ahora, aquí está el cuadro: Lea, Raquel, Bilha y Silpa. Y estas 4 mujeres, esposas de Jacob, van a formar lo que hoy conocemos como las 12 tribus, pero acordemos que aparte de los 12 hijos también hay una mujer. Muy bien. Jacob se encuentra frente a una situación delicada con su tío Labán, que le engaña permanentemente. Así es que cuando toda esta historia se sucede, él anhela tener hijos con Raquel, anhela los hijos con Raquel, su amada. Pero observen que aquí la amada de Jacob, que es Raquel, es amada, por favor escúcheme esto con claridad, en sus propias fuerzas. La pregunta entonces es: ¿sería Lea la mujer que Dios había escogido efectivamente para Jacob? ¿O sería Raquel la mujer que Dios había escogido para Jacob? Muy interesante pregunta. Ustedes ayer alguien me envió un comentario muy interesante. Observen, Lea, la menospreciada, representa a esa iglesia, a la iglesia, que se menosprecia, no se valora. A las personas les hablamos de la iglesia y la gente dice, no, yo creo en Dios, pero yo no quiero nada con la iglesia. La menospreciamos. A la iglesia vamos de cuando en vez, y eso siempre y cuando yo tenga una necesidad o esté pasando por una crisis o tenga un problema. Entonces me acuerdo que la iglesia existe. La menospreciamos. Pero en ese menosprecio, Dios, en su infinita gracia y misericordia, le entrega a la menospreciada hijos. La hace fértil, la hace producir hijos, y entre esos hijos, repito, aparece Judá, muy importante. Ahora, a quien Jacob amaba es a Raquel, y a Raquel, que la amaba tanto y que pagó 14 años de trabajo, de esfuerzo por ella, pues observen que ese esfuerzo y ese amor y esa entrega de Jacob por Raquel era su propia fuerza, era su propio amor, era su propio entendimiento. Por lo tanto, aquí Raquel está representando a toda la comunidad gentil, los gentiles. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente ayer alguien me escribió y me decía, ¿qué pasa entonces cuando Jacob y sus esposas y sus hijos salen de la casa de Labán? ¿Por qué razón Raquel llevó consigo los ídolos de su padre? Precisamente porque aquí vemos cómo Raquel tipológicamente está representando a la iglesia gentil. Qué interesante, ¿verdad? Y por supuesto no es el tiempo, no nos da para poder profundizar en esto, pero algo muy interesante Dios nos está mostrando aquí. Ahora bien, en esta historia en la que vamos caminando, Bilha da a luz 2 hijos. ¿Quiénes son? Dan y Neftalí. Dan, que significa justicia, y Neftalí, que significa lucha. Dan es una forma abreviada del nombre Daniel, que en hebreo significa Dios me ha hecho justicia. Lea le da a su sierva Jacob, y ahora Silpa con Jacob ahora tiene 2 hijos más. ¿En cuántos vamos? Vamos 4 con Lea, 2
con Bilha y ahora 2 con Silpa. ¿Quiénes son? Gad y Aser. Gad significa fortuna, suerte, y Aser significa feliz, significa felicidad. Ahora, Lea nuevamente recibe el favor de Dios junto con su esposa, y ahora Lea en esta historia viene a traer hijos, 2 hijos más. ¿Quiénes son? Isaacar, que representa o significa recompensa, Zabulón, que significa morada o habitación, y atención, porque ahora viene una hija. Después de ese tiempo en el que Lea no tuvo hijos, ahora aparecen 2 hijos más, repito, Zabulón e Isaacar, y aparece una hija que es precisamente Dina, que significa juicio. Qué interesante. Ahora, Raquel, después de todos estos años, finalmente Dios tiene misericordia con ella y ahora le entrega hijos. ¿Cuáles son los hijos? Que es de donde se desprende la otra historia importantísima que tenemos que estudiar en detalle. Aparece entonces José, nada más ni nada menos en esta historia. Ahora nos aparece José, muy importante. José, que significa agregado o añadido. Y cuando nace José, atención a esto, pide Jacob a su suegro que le deje ir entre tantas cosas que están sucediendo, y hace un pacto para que se lleve su rebaño, y la sabiduría de Jacob le llevó a ser un gran ganadero con muchas cabezas y corderos. Génesis capítulo 30, verso 32. Aquí vemos entonces la salida ya de Jacob, se desprende de esa conexión con Labán, hacen ciertos pactos, se origina la salida. ¿Cuál es la intención de la salida de Jacob? Recuerden que Abraham fue llevado a la tierra prometida, Isaac permaneció en la tierra prometida, Jacob hubo de salir de la tierra prometida, consecuencia de este engaño con su padre Isaac, con su hermano Esaú, la situación con Rebeca, y ahora, después de toda esta historia, han pasado más de 40 años en esta historia. Ahora, en este momento, Dios permite que Jacob regrese, porque fue la promesa que le dio en Betel. Tú regresarás a la tierra prometida. Ahora Jacob ya tiene hijos, ya 12 hijos con cada una de sus siervas, y después de este proceso, ahora Jacob está en el proceso de regresar. Mis amados hermanos, el tiempo nos ha llegado a su punto. Creo que nos queda aún por terminar un poquito más hablando de los hijos para completar la historia de los 12 hijos. Entonces, mis amados hermanos, definitivamente no podemos dejar de cerrar nuestro tema hasta que no veamos el completo de los 12 hijos y la importancia de cada uno de ellos. Tarea, dejemos tarea, porque la tarea nos edifica absolutamente a todos. Envíeme entonces, por favor, una relación de esos 12 hijos. ¿Cuántos hijos con Lea? ¿Cuántos hijos con Raquel? ¿Cuántos hijos con Milpa? ¿Cuántos hijos con Silpa? Y de esta manera tendremos la claridad. Entonces, recordemos, con Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, de quien vendrá el Mesías, Isaacar y Zabulón. Ahora, con Silpa, Gad y Aser, hasta allí vimos. Con Raquel, 2 hijos, José, Benjamín, y con Bilha, Dan y Neftalí. No olvidemos que hay una hija, que es quien, Dina. Muy importante que tengamos presente ese nombre, porque en la historia de vida que continuará, veremos qué sucede con Dina y qué sucede en toda esta historia. Mis amados, tiempo de estudio bíblico, devocional, muchísimas gracias. Llegamos a nuestro fin de semana. Shabbat Shalom para todos. Gracias por compartir el mensaje. Gracias por escudriñar la palabra. No se quede, por favor, con estos minutos. Por favor, vaya a su Biblia, continúe su estudio, léalo, escudriñenlo y compartamos el testimonio de lo que estamos aprendiendo, porque grandes cosas Dios está haciendo. Y estamos descubriendo tantas cosas que posiblemente por años y años y años no hemos visto, aún leyendo los versos bíblicos no los hemos visto. Hoy Dios nos los está revelando a nuestro corazón. Mis amados, muy buen día. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shabbat Shalom, bendiciones.